Aupa equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science y bueno, hoy estoy aquí en otra mesa redonda y estoy con Sergio Espinar, estoy con Ismael Galancho, que ya les conocéis, de la mesa redonda que hicimos anteriormente. El feedback fue tan positivo que hemos decidido volver a hacer otra, pero esta vez la queremos orientar un poquito más al entrenamiento, ya que la anterior también la orientamos al tema relacionado con la nutrición. Sí que es verdad que vamos a tocar cositas de nutrición, pero va a rondar más sobre entrenamiento. Entonces, bueno, para empezar, quiero preguntar a Sergio Isma, les quiero preguntar si tuvieran que elegir una sola variable para las ganancias de masa muscular, ¿cuál sería y por qué? Entonces, bueno, que empiece quien quiera y luego doy yo mi A opinión. ver, si nos referimos a entrenamiento, nutrición, a descanso o exclusivamente al entrenamiento. Al entrenamiento exclusivamente. Yo creo que sobre todo el volumen de entrenamiento. Sé que habrá gente que diga, pues bueno, el tipo de fibra muscular que tenga la persona, la genética y demás, pero yo creo que si hablamos de un factor en sí a nivel de entrenamiento, creo que el volumen de entrenamiento es el factor que más relevancia o que más se asocia a ese grado de hipertrofia en multitud de estudios. Y lo observamos, pues bueno, diversos estudios o incluso diversos protocolos de entrenamiento que cuando ajustamos el volumen de entrenamiento se produce hipertrofia. Sí es cierto que ya luego podemos hablar de pues, si mejora bajas o altas repeticiones, el número de series o la frecuencia de entrenamiento, pero algo que tiene todo en común es que todos tienden a entrenar cerca del fallo o entrenar con cierta intensidad y sobre todo alcanzar un volumen de entrenamiento que sea significativo. Ya luego pues sí que podremos hablar en detalle del volumen de entrenamiento mínimo o el volumen en el cual se produce ese mínimo grado de hipertrofia y el volumen máximo recuperable, pero creo que el volumen podría ser el factor de mayor importancia. Yo creo que el volumen es el segundo factor más importante. Ahí estoy de acuerdo con Sergio, pero yo lo pondría en segundo lugar, porque sabemos que el primero es la adherencia. Entonces, por muy bien que ajuste el volumen, la intensidad, la frecuencia, si no tiene adherencia al entrenamiento, no tiene ningún sentido, porque nada sin adherencia pues, va a conseguir o va a hacer que consigamos nuestro objetivo. Hace poco escribí un post sobre eso, de que estoy totalmente de acuerdo con Sergio, sabemos que el volumen es dentro de las variables de entrenamiento es el principal, sin descuidar la otra, pero parece que hoy en día, conforme vamos descubriendo y la ciencia se va posicionando más hacia cómo debe de ser un entrenamiento ideal para conseguir la hipertrofia muscular, bueno, pues vamos tendiendo hacia ese entrenamiento, ¿no? Pero sin embargo, la ciencia no te va a demostrar cómo a ti te gusta entrenar. Y muchas veces a lo mejor hay gente que, bueno, pues le gusta entrenar frecuencia 1, le gusta quizá abusar un poco más del fallo muscular, porque le gusta y demás, y ahora le dicen que no, que es mejor frecuencia 2, frecuencia 3, que es muy lejos del fallo. Por lo mejor eso precisamente los va a desmotivar y no va a entrenar tan bien, incluso va a perder la adherencia, pues porque no le gustan tanto entrenar así. Así que yo siempre digo que aunque la ciencia se posiciona de una manera más o menos clara en cuanto a diversas variables, pues al final el componente de que te motive, de que a ti te guste, de que te crea adherencia, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, al final, si más o menos, si no era un desastre organizando las variables de entrenamiento, tiene un poco de sentido común y demás, y te va acercando hacia lo que dice la ciencia, pues bueno, yo creo que más o menos como ajusta esas variables y sobre todo el volumen, que es el más importante, y igual el volumen a lo largo de la semana, haciendo de una manera o de otra, pues va a tener prácticamente los mismos resultados. Me ha gustado mucho vuestras respuestas. Aquí, bueno, en realidad es que si hablamos de una variable de entrenamiento, la adherencia principalmente, cuando tenemos luego sujetos que están totalmente adheridos y que ya pues llevan años entrenando y que van a entrenar porque les gusta y más o menos tienen sus estructuras de entrenamiento, aquí yo también pondría el volumen de entrenamiento, pero lo que pasa últimamente es que se está hablando sobre que el volumen de entrenamiento no es una variable tan importante. El objetivo principal es cada vez mover más kilos de cara a las ganancias de masa muscular. Entonces, es como que se están generando corrientes, no corrientes, pero como que hay otra corriente que dice el principal factor es la sobrecarga progresiva.
Y estoy de acuerdo con que la sobrecarga progresiva es súper importante, pero en este caso el volumen de entrenamiento es lo que va a marcar la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que entrena con un volumen de entrenamientos, lleva 5 años entrenando y tú le dices, vale, vas a entrenar con un volumen de entrenamiento súper bajo, vas a hacer una serie por grupo muscular, pero cada vez que vayas a entrenar, esta serie va a ser más difícil. Lo que vamos a ver es que si a ese mismo sujeto le ponemos a entrenar con un volumen más de entrenamiento, o sea, en vez de hacer una serie, hace múltiples series, como se ha visto en diferentes trabajos, ese va a ser el factor determinante y lo que va a hacer que gane masa muscular. Lo que pasa es que aquí el volumen de entrenamiento muchas veces tenemos que llegar a entenderlo con que este volumen de entrenamiento se entiende con las repeticiones efectivas que estamos haciendo. O sea, que tampoco de nada sirve hacer series y que estemos a 6 repeticiones del fallo. O sea, porque esas repeticiones no son efectivas. Entonces, este volumen de entrenamiento, como ha comentado Sergio, tiene que estar estrechamente relacionado con el esfuerzo y con esa intensidad. Al final, estas repeticiones efectivas podemos categorizarlas dentro de las 5 últimas repeticiones cerca del fallo muscular, y lo que a nosotros nos interesa es que cada entrenamiento vayamos acumulando más repeticiones efectivas. Por lo tanto, estamos utilizando este principio de sobrecarga progresiva. Cada entrenamiento, más repeticiones efectivas. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Si tenemos, por ejemplo, a un sujeto que está haciendo un ejercicio 3 series de 12-14 repeticiones, dejando 3 en recámara, el siguiente entrenamiento se le pone más carga, en vez de dejar 3 en recámara, va a dejar 1 en recámara. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez está haciendo más repeticiones efectivas, lo que quiere decir que está aumentando su volumen de entrenamiento. Si a ese sujeto, en vez de hacerle 3 series de 12-14 repeticiones la siguiente semana, en vez de añadirle un poco más de peso, le decimos que haga una serie más, está aumentando sus repeticiones efectivas. Entonces, esta sobrecarga progresiva para mí es un factor muy importante, pero tiene que ir dentro de este volumen de entrenamiento. Lo que quiere decir que cada semana tenemos que intentar aumentar este volumen de entrenamiento, que va a ser igual a que cada semana va a ser más difícil que la anterior y se está cumpliendo esta sobrecarga progresiva. No necesariamente se tiene que aumentar el número de series, porque hay muchas maneras de hacerlo, pero sí que tenemos que estar dentro de un rango determinado, que es lo que ha comentado Sergio, de ese volumen mínimo efectivo. Entonces, desde mi punto de vista, decir que el volumen de entrenamiento no es el factor clave, estamos cayendo en un error, porque si no, sería eso. Ponte a realizar una serie de cada grupo muscular y cada vez mover más peso. Entonces, no sé qué pensáis con lo que Sí, acabo de hecho, o sea, tú puedes aumentar la carga que levantas trabajando a bajas repeticiones, y aunque sí es cierto que puede ir más orientado a la ganancia de fuerza o incluso que se pueda producir una hipertrofia, no lo óptimo de cara a hipertrofiar. Es decir, si tu objetivo es hipertrofia, a lo mejor te interesa mucho más irte pues, a ese rango de 8 o 12 repeticiones. Porque tú, como has comentado, tienes más repeticiones efectivas. Si tú haces 3 repeticiones, sabes que esas 3 repeticiones van a ser sí o sí efectivas porque estás reclutando la mayoría de tus fibras. Pero si tú, por ejemplo, vas a 8 o 12 repeticiones, sabes que a lo mejor las últimas 5 pues son repeticiones efectivas. Entonces, si tú, por ejemplo, y de hecho lo comentabas en una de tus historias, si tú trabajas en ese rango de 8, 12 o incluso 15 repeticiones, estás trabajando con mayor número de repeticiones efectivas, trabajando a la misma cantidad de series. Es decir, si tú, por ejemplo, haces 4 series de 4x3 o 4x8x10, va a ser mucho mejor ese segundo entrenamiento porque vas a tener mayor número de repeticiones efectivas. Y es un claro ejemplo de que aunque tú no estés haciendo esa progresión aleatoria de carga, como al final el volumen de entrenamiento va a ser mayor y el número de repeticiones efectivas va a ser superior, se va a producir mayor grado de hipertrofia. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso que ha dicho Neko, no sé si muchas veces lo hemos hablado tú y yo, es a la hora de hablar de variables de entrenamiento, se suele cometer el error de aislarlas, ¿no? Como si cada una fuese una variable independiente a las demás, cuando todas están correlacionadas. La sobrecarga progresiva, que sabemos que es fundamental para, al final, más fisiología imposible, ¿no? Es un estímulo cada vez superior para que se produzca una adaptación a ese estrés externo. Eso, vamos, es fisiología básica. Obviamente está íntimamente relacionado con el resto de variables y creo que sobre todo con el volumen, porque al final, aunque no haya que aumentar
el número de series para hacer una sobrecarga progresiva, no se tiene por qué, pero simplemente si tenemos en cuenta las series efectivas, como tú has dicho, simplemente con que bajemos el RIR, ya estaríamos aumentando el volumen de series efectivas, o si aumentamos la carga, o si a lo mejor usamos alguna técnica, por ejemplo, de tipo drop set o tipo mio reps, todo eso al final, en cierta manera, lo que está haciendo es aumentando ese estrés, aumentando un poco el volumen, entendiéndolo como serie efectiva o entendiéndolo incluso fisiológicamente como el estrés, el volumen de estrés que tú le estás sometiendo a tu cuerpo, ¿no? Entonces, coincido también con Eneco en el sentido de que creo que es un error pensar que solo en la carga, o sea, solo en la sobrecarga progresiva en función de un aumento de la carga sería lo óptimo. Para nada, creo yo. Eso. Luego, uno de los objetivos o una de los puntos que nos puede orientar un poco si estamos gestionando bien esta fatiga, si estamos gestionando bien este volumen de entrenamiento, es que cada vez seamos más fuertes en múltiples series o en cierto rango de repeticiones, pero esto va a ser el resultado de aumentar el volumen de entrenamiento progresivamente porque nos vamos a ir adaptando al estímulo que le estamos sometiendo. O sea, es el simple principio de estímulo, recuperación, adaptación. Por lo tanto, siguiendo esta sobrecarga progresiva ya llegaremos a ser más fuertes. O sea, con lo que quiero decir es que no tenemos que perseguir el objetivo de voy a hacer esta progresión para mover más carga en este rango de repeticiones. El simple hecho de seguir esta progresión con el objetivo de aumentar, de seguir esta sobrecarga progresiva va a hacer que después seamos más fuertes y que podemos mover más cargas. Uno de los problemas que veo aquí es que seguramente si no estamos gestionando bien este volumen de entrenamiento, no estamos gestionando bien esta fatiga a la que estamos sometiendo a nuestro cuerpo y en medio plazo no somos capaces de o mover más carga o poder mantener el rango de repeticiones en más series o poder hacer más repeticiones con la misma carga, puede ser que nos hayamos pasado de volumen de entrenamiento. Entonces, esto sería un buen indicador. Sí, que de hecho eso es lo bonito, o sea, para que la gente que nos escuche, nos ve, lo entienda, al final lo importante es conseguir un mayor volumen de entrenamiento. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues, por ejemplo, si estás entrenando una vez al día, pues aumentando la frecuencia, ¿no? Porque aunque sí sabemos que la frecuencia es discutible, quieras o no, tu rendimiento en base a un día queda limitado. Es decir, si tú, por ejemplo, recuperas 3 días, puedes hacer otro entrenamiento y al final eso va a aumentar tu volumen de entrenamiento. O meter mayor número de series, o meter mayor carga, como he comentado. Entonces, lo bonito de esto es que podemos jugar con esas variables. Y en el caso en el cual tengamos todas las variables controladas y veamos que nuestro rendimiento no mejora, pues tú lo has comentado, hacer una descarga, a lo mejor de una semana o 2 semanas, y volver otra vez a empezar. No empezar del punto de partida inicial, sino, por ejemplo, si nuestro peso leve, por ejemplo, para press banca son 100 kilos, pues empezar ese segundo mesociclo con mayor peso. Entonces, no estamos partiendo del punto inicial que partimos anteriormente. Entonces, eso, quieras o no, esa progresión que estabas comentando es lo que nos va a hacer tener mayor grado de hipertrofia. Eso es. Y aquí, por ejemplo, que esto lo veía hoy en el vídeo de Eric Helms y Omar Isaf, que lo que decían es que la fuerza y la hipertrofia están totalmente relacionadas. Y este aumento de la masa muscular es uno de los mecanismos por los que vas a poder mover más peso. Pero no necesariamente mover más carga quiere decir que vayas a tener más hipertrofia. Entonces, esto es importante entenderlo. O sea, sí que es verdad que con el aumento de la masa muscular tienes más potencial para generar fuerza, porque luego tenemos muchísimas otras variables que están relacionadas con las ganancias de fuerza, la propia técnica relacionada con palancas, con el sistema nervioso central, pero una de ellas es la hipertrofia muscular. Entonces, esto nos hace pensar que sí, a mayor masa muscular, pues vamos a ser capaces de mover más carga. Pero tampoco tenemos que testear y decir, bueno, si a 12 repeticiones, antes en press banca, a 12 repeticiones hacía con 80 kilos y ahora hago con 100 kilos, quiere decir que he ganado masa muscular. Pues tampoco podemos hacer esa relación directa, porque simplemente que hayamos metido ahora press banca a 12 repeticiones por ciertas adaptaciones neurales y por ciertas adaptaciones vamos a poder mover más carga. Lo que pasa aquí es que si lo testeamos en vez de en una sola serie, en 2 o 3 series, seguramente
sí que sea un mayor predictor, porque como el volumen de entrenamiento es una de las variables que más relación tiene con la hipertrofia muscular, si lo testeamos en un volumen de entrenamiento mayor, pues esto sí que nos puede dar más pistas. Efectivamente. Depende del sujeto también, porque sabemos que sujetos que empiezan o son intermediarios, las ganancias de fuerza son básicamente adaptaciones neuromusculares. De hecho, lo primero que se gana normalmente es fuerza y la ganancia de masa muscular es más lenta. Pero sí que es cierto que luego en sujetos más avanzados, el aumento de la fuerza que puedan tener va a venir en mayor medida, en un mayor porcentaje va a depender del aumento de la masa muscular. De hecho, no sé si recuerdo que se calculaba aproximadamente que en sujetos ya bastante entrenados los aumentos de la fuerza dependían de un 60% del aumento de la masa muscular, el resto eran factores neuromusculares. Lo que pasa es que también hay ciertos factores que se estipulan que pueden jugar a la contra, ya hablamos cuando hay un crecimiento masivo de la masa muscular, como son el ángulo de peneación y demás, que puede jugar en contra a la hora de ejercer fuerza y demás. Pero obviamente, claro, que son factores que están íntimamente vinculados, sobre todo en sujetos más avanzados. De hecho, y aquí con lo que comentas el ángulo de... Bueno, sí. Algo se puede añadir justamente es en sujetos novatos, como ha comentado Ismael. O sea, el volumen máximo recuperable en estos sujetos que hace mucha gente es, oye, yo quiero la rutina de esta persona que lleva años entrenando y cuando empieza a hacerla, el volumen de entrenamiento es superior al que pueden soportar. Entonces, de forma indirecta, eso se va a traducir como un menor grado de hipertrofia porque el cuerpo va a estar más centrado en recuperarse de ese entrenamiento, es decir, ha sido tan extenuante, ha pasado tanto, que va todas las adaptaciones enfocadas a recuperarse, no al crecimiento, porque te has gastado todas las reservas que tenías básicamente en la recuperación y no en la creación de nuevo tejido muscular. Y eso además es algo que se ve a diario, en los centros deportivos. La gente cuando empieza, desde el día 1 ya quiere estar entrenando como si fuese un pro, ya quieren estar siempre con la rutina del más grande, con el entrenamiento del más grande del gimnasio, y es un error. De hecho, como decía Felipe Dama, se calcula que hasta la cuarta, quinta semana lo normal es que no se gane nada de masa muscular. Sí se gana fuerza, pero no se gana nada de masa muscular. Ese aumento ligero de volumen no es más que el edema del gran daño muscular que tienen estos sujetos al entrenar, porque inducen un gran daño de fibras intramusculares. Y aunque es cierto que tienen una síntesis proteica muy elevada, los sujetos novatos, también tienen muy elevado el daño muscular, ¿no? Entonces, toda esa síntesis proteica está destinada a crear proteínas para regenerar el propio daño muscular que han tenido. Y de hecho, la proliferación y diferenciación de las células satélite, pues cuando hay un daño excesivo y pasa en sujetos que empiezan demasiado fuertes, pues digamos que van a estar más encaminadas a regenerar la matriz extracelular, a diferenciarse en fibroblastos, más que en células miogénicas del tejido muscular y por tanto, no tanto a crecer de forma muscular, ¿no? Entonces, eso es un tema que lo has dicho tú, Sergio, y me parece importante comentarlo, porque se sigue viendo a día de hoy y es muy común en los gimnasios que pase esto, ¿no? Y luego uno de los problemas asociado también con esto que estáis comentando, aparte de todos estos, es que si una persona novata empieza a gastar balas desde el principio, o sea, tú le pones un entrenamiento, pues eso, de otra persona que lleva entrenando un mogollón de años. O sea, aquí, ¿cómo vas a aplicar esa sobrecarga progresiva? ¿Cómo vas a seguir aumentando el volumen de entrenamiento si desde el primer día ya no lo está tolerando? Entonces, es que se juntan diferentes factores que al final hacen que sea un fracaso y que esa persona que sea novata, pues que esté generando más daño que quiere. Bueno, es lo que ha pasado siempre también. Siempre se ha abusado mucho del fallo muscular, entendiendo que el daño muscular, el hecho de romper fibra, es el principal mecanismo que te hace luego, por supercompensación, por adaptación, crecer de forma muscular. O sea, aumentar la masa muscular. Eso hoy en día sabemos que es un error. Que el daño muscular es una subconsecuencia y que hay que hilar muy fino con ella, porque incluso puede jugar en tu contra. De hecho, inducir mucho daño muscular, entre otras cosas, lo que va a producir todo esto que hemos comentado, mucha de la síntesis proteica va a estar destinada a reparar más que a crecer, e incluso las propias células satélite, y además tenemos que tener en cuenta que las variables del entrenamiento son como un sistema solar, ¿no?
que están exactamente todas muy controladas, de tal manera que se sujetan todas, ¿no? Pero si mueve una, se tienen que mover las demás. Si nosotros abusamos del daño muscular, esto va a repercutir en otras de las variables. Vamos a tardar más tiempo en recuperarnos, por lo tanto, pues va a repercutir, por ejemplo, en la frecuencia o va a repercutir incluso en el volumen. Entonces, lo que quiero decir es que no merece la pena abusar del daño muscular porque eso nos va a limitar a otras variables que son mucho más importantes a la hora de ganar masa muscular, como por ejemplo son volumen, intensidad y demás, y que no es tanto el daño muscular como siempre hemos pensado o siempre se ha creído, ¿no? Sí, de hecho, eso lo hemos hablado multitud de veces Ismael, Miguel y yo, de que realmente luego la práctica es complicado a nivel psicológico, porque cuando tú te pones a entrenar y tú dices, bueno, dejo 2 o 3 en recámara, la sensación es de, hoy no he hecho una mierda, hoy no he entrenado. Entonces, es muy complicado el llevar a cabo este tipo de planteamiento, aunque sabemos que es el correcto, de no ir al fallo muscular. Trabajar sí cercano a él, pero en la práctica es eso, cuando tú terminas el entrenamiento y dices, podría meterme un volumen de entrenamiento mucho mayor, cuesta, sobre todo en aquellos que ya llevan tiempo entrenando, decirle, oye, no entrenes siempre al fallo, es una idea que cuesta muchísimo de quitar de la cabeza. Sí, pero tampoco es que nunca haya que llegar al fallo. Yo siempre lo hablo con Eneco, yo soy más pro fallo que él. No significa que nunca hay que llegar al fallo y luego tampoco significa que haya que quedarse siempre tan lejos del fallo. De hecho, al menos en mi opinión, siempre en cada día de entrenamiento me gusta añadir, sobre todo en series donde voy a más altas repeticiones, pues quedarme en un RIR 1 o incluso a veces en RIR 0. O sea, no significa no llegar al fallo, pero el problema son los extremos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a entrenar, tendría 16 años y me acuerdo que siempre venía uno en mi gimnasio y me decía, oye, ¿me puedes echar un cable en press banca? Voy a hacer 10. Y en la número 2 se quedaba pinchado. O sea, luego le estaba ayudando, yo ayudándole hasta la número 10, que me iba a joder la espalda, y eso todavía se ve. Entonces, ojo con eso, ¿no? La cosa es usar todas las variables y todos los factores que tenemos, que sabemos que inducen hipertrofia, que son muchos, usarlos de manera coherente, de manera lógica, para beneficiarnos de ello y que no jueguen en nuestra contra. Sí, y de hecho, relacionado con lo que comentabas del fallo muscular, aquí también el propio ejercicio también te va a pedir si estar más cerca del fallo o más lejos del fallo. Quiero decir, si por ejemplo estamos hablando de hacer una sentadilla hasta el fallo, o sea, una sentadilla hasta el fallo de verdad en un rango de 8 o 9 repeticiones, te estás cargando el entrenamiento que viene después, porque, o sea, te entra un pajarón que echas la pela si haces un fallo real en una sentadilla o unas cuantas series. Entonces aquí el propio ejercicio te lo va a pedir. Por ejemplo, realizar el fallo muscular en ejercicios que trabaja sobre todo ese grupo muscular en estiramiento, pues va a hacer que tardes mucho más en recuperarte. En cambio, en otro tipo de ejercicios donde el pico de activación se da al final del rango de recorrido, puede ser más interesante y no te va a generar tanto daño muscular, no va a hacer que necesites más tiempo. Entonces, el propio fallo muscular también te lo va a pedir el ejercicio y el rango de repeticiones. Pero el rango de repeticiones también te lo va a pedir el propio ejercicio. O sea, esto es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, por ejemplo, en una sentadilla, el rango de repeticiones que vas a trabajar estará entre 4 y 10, como mucho. Igual puedes estirar unas cuantas repeticiones más. En cambio, en una extensión de tríceps en polea, pues seguramente el rango de repeticiones que vayas a trabajar va a estar entre 10 y 15. Y en unas extensiones de rodilla, en la mítica máquina de cuádriceps, pues te puedes ir incluso a hacer 20 repeticiones si quieres y fallando en cada una de las series que estás haciendo o incluso haciendo técnicas especiales para ir más allá del fallo. Entonces aquí el propio ejercicio también te va a pedir el estar más cerca, más lejos del fallo y el propio rango de repeticiones que realizar. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Sí, totalmente. Vale, pues... Otra pregunta. Sí, pasamos a la siguiente pregunta porque si no nos quedamos aquí. Vale, la siguiente, para intercalar un poquillo, quiero que empecéis a hablar vosotros. Está relacionado con el real food, hasta qué punto, cómo puede afectar a la estética y este tipo de cosas. Porque claro, imagino que esta pregunta tuvo unos cuantos likes en mi Instagram, entonces pues bueno, la he querido meter por aquí porque ya sabéis el movimiento real food de hoy en día.
y al final, desde mi punto de vista, cuando llevar una preparación para estética y estás en esa fase de volumen, que en mi caso tienes que meter cerca de 4.000 calorías, muchas veces llegar a esas 4.000 o incluso pasarte las 4.000 con real food es complicado. No sé qué pensáis. Sí, a ver, el tema del real food... No, que empiece Sergio porque me voy a cabrear con esta pregunta, o sea, empieza tú porque pienso lo mismo que tú y así me cabreo menos. A ver, el tema del real food es que el público objetivo es totalmente diferente. Va bien más encaminado al público sedentario o que quiere mejorar su salud. Ahora, nuestro contexto es totalmente diferente. El contexto que tenemos nosotros va más enfocado a la parte estética, es cierto, pero en algunos casos nuestras ingestas se disparan. Entonces, si tú quieres basar el 90% de tu comida en real food, es muy complicado llegar a esa ingesta calórica. El problema es que también se nos ha ido un poco la cabeza con esto, porque ya la gente empieza a ver todo lo malo y todo lo bueno, y si tiene azúcar en el 8º ingrediente, eso ya no es real food, o si tiene 0,5 gramos de aceite refinado, eso ya no es real food. Cuando hablamos de composición corporal, y sé que me pueden caer piedras, no dista mucho el azúcar refinado de cualquier otro carbohidrato del real food. Es decir, cuando tú consumes 40 gramos de azúcar refinada o 40 gramos de azúcar o de carbohidratos a base de alimentos limpios, no es tan diferente la respuesta a nivel de composición corporal. Sí es cierto que cuando hablamos de saciedad la situación cambia totalmente diferente. Es decir, no es lo mismo que yo me mande un vaso de batido de chocolate que me mande un plato de brócoli. El problema es que la gente va a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Que 3 galletas igual a 100 gramos de pollo? No, es que no tiene nada que ver. Entonces nos encontramos de que cualquier dieta, la base debe ser alimento de calidad, y creo que eso es indiscutible. Ahora, no hay que ser tan drásticos, en mi opinión, con ese tema. El problema es que si ahora digo que no hay que ser tan drásticos, pues la persona Pepa o Juan, que está 10 horas en su sofá, que no se mueve, y que un día a la semana decide sacar al perro, dice, pues Sergio Pinar me ha dicho de que me puedo mandar mi brownie por la noche mientras veo Juego de Tronos. No, vale, ese no es el mensaje que quiero dar. Pero sí que en nuestro campo sí que podemos jugar, o por lo menos darnos un poco más de margen en ese aspecto. Sí, bueno, yo pienso exactamente igual que Sergio, y el problema, siempre lo digo, es que el ser humano polariza siempre, se va al extremo, y confundimos estética con salud y con rendimiento. Entonces, ante una población obesa y con unas tasas de epidemia de obesidad mundial cada vez más aumentadas, con una industria alimentaria que para nada juega a nuestro favor, pues me parece muy bien todo lo del movimiento Real Food. Me parece necesario que la gente empiece a conocer todo lo que son alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares simples, ricos en grasa de mala calidad. Me parece fundamental, porque no solo por la obesidad, sino por otras comorbilidades y otras enfermedades que se están disparando a nivel mundial. Pero como digo, el contexto es importante, ¿vale? Porque cuando nosotros hablamos y nos dedicamos a la nutrición deportiva, el contexto varía totalmente. Ya no estamos hablando de un sujeto obeso que está todo el día en el sofá viendo Juego de Tronos, como dice Sergio. Estamos hablando de un sujeto que a lo mejor entrena 5, 6 o 7 horas diarias, por ejemplo, cualquier deportista olímpico, o 8 horas diarias, o lo que sea, ¿vale? Que tiene unos requerimientos calóricos brutales, que tiene unas necesidades energéticas brutales, ¿vale? Y que necesita llegar a esos requerimientos calóricos. Por lo tanto, si nosotros simplemente aplicamos comida real, entendiéndolo por comida natural, simplemente por la propia saciedad que le va a producir, va a ser prácticamente imposible que este sujeto llegue a esos requerimientos. A mí siempre me dicen, no, pero hay opciones, hay dátiles, tal. Sí, hay muchas opciones. Y como ha dicho Sergio, la base tiene que ser siempre comida real. Si eso, yo creo que no hay nadie en el mundo que cuestione eso. Es totalmente lógico. Nadie debería de ir en contra de eso. Pero sí que tenemos que saber que son gente deportista, con unos niveles de masa muscular óptimos, con requerimientos energéticos óptimos, con una sensibilidad a la insulina brutal, y que a veces se requieren y se necesitan otro tipo de productos, de alimentos
que en este caso sí que son funcionales, que nos van a servir con una estrategia deportiva competitiva a la hora, por ejemplo, de dar energía, de reponer depósitos de glucógeno de una forma óptima, y sí que tenemos que usar otros tipos de productos, alimentos, que en ese contexto sí que son adecuados. Obviamente no son adecuados en un contexto de un sujeto obeso o una persona que no se mueve, pero no es el caso. Y luego a la contra, sí me gustaría decir también que para mejorar la salud, obviamente, el Real Food es genial, y yo sé de mucha gente que me manda mail y que me dice, bueno, pues que era obeso, que tenía sobrepeso y que ha perdido un montón de peso, pues simplemente dejando de lado un poco lo ultraprocesado y comiendo comida real, y ha perdido a lo mejor pues, 20 kilos, una persona que pesaba 110, 120, y eso es adecuado, ¿no? Pero luego llegan a un punto, y es cuando se suelen poner en contacto conmigo, en el que ya buscan un objetivo, pues digamos, un poco más estético o un poco más de rendimiento si están entrenando, ¿no? Porque ya, pues a lo mejor me dicen, es que me gustaría ir un poco más allá, verme los abdominales, tal, no sé qué, pero sin embargo no lo consigo, y mira que como sano. Y claro, luego cuando le hace un recuerdo dietético y te dice, no, como súper sano, a ver, ¿qué desayunas? No, pues, no, 2 aguacates con crema de cacahuete, con 2 huevos y con avena y chocolate negro. Digo, ya, es que ahí lleva ya 1000 calorías y el desayuno. No es que las calorías no cuentan, no, sí, las calorías sí cuentan. No lo son todo, hay que tener en cuenta otros factores, pero el balance energético es clave. Y si tú quieres perder grasa, tienes que estar en déficit calórico, ¿vale? Pues tú coges 2 tipos de alimentación, una basada en Real Food y otra basada en Twix o Kit Kat, y si son las mismas calorías, si son 1500 calorías cada uno, con comida real o con Twix, y ambas 1500 calorías suponen un déficit calórico para ti, te aseguro que va a perder peso, que va a perder grasa con las dos. Otra cosa es que cómo se repercute a tu salud o cómo pueda perjudicar a tu masa muscular o otras cosas. Pero eso tenemos que entenderlo, que el déficit calórico es fundamental. No estoy recomendando que haya que comer comida basura, en absoluto. Cuando la gente dice, no, que yo soy Real Food, claro. ¿Pensabas que te iba a poner plastilina en la dieta? No, claro, si la base tiene que ser Real Food. Pero si estamos hablando de un contexto de deportistas y demás, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y como siempre digo, pues el ser humano pues polariza y ahora pues se lleva muchas cosas al extremo, incluso eliminando ciertos alimentos que, bueno, pues sí que pueden tener cabida en una dieta que sea normal. El problema es crear una relación tóxica con la comida, crear una relación tóxica con cualquier producto, como ha dicho Sergio, en el que parece que ponga azúcar en el octavo ingrediente, que sea un 0,02% de no sé qué, no sé en cuánto, y ya hay que demonizarlo. Pues no, porque a lo mejor ese alimento pues tiene otros nutrientes, otros macronutrientes que son bastante interesantes, ¿no? Entonces no me quiero alargar mucho con esto, pero bueno, Menos mal. Perdón. Bueno, joder, pues yo creo que hemos sacado bastantes cosas del Real Food al final entre una cosa y otra. Yo aquí lo que pienso es que, como lo que habéis comentado vosotros, pero también pienso que al final no creo que tenga un impacto en la salud negativa siempre y cuando cumplas con los requerimientos de nutrientes, micronutrientes, fibra, y siempre y cuando ajustes y puedes meter algunos productos procesados que si todo eso se cumple no va a pasar absolutamente nada. Si estás en un déficit energético no va a pasar absolutamente nada. Si estás en un superávit calórico porque quieres ganar masa muscular no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, al final es lo que ha comentado Ismael de los extremos y lo de polarizar. O sea que si yo me cuadro todos los días comerme un Magnum, si todo lo demás va perfecto, yo creo que no hay ningún problema. Es lo que Sergio también ha comentado siempre, ¿no? Del 80-20, el ratio ese. Que ahora cada vez el ratio es más... No sé si lo habéis visto, ¿no? Pero ahora el ratio es casi 95-5. O no sé qué pensáis de ese ratio o qué. Sí, a ver, es que el tema es que hay muchísimos mensajes de, oye, no importa nada si te saltas de vez en cuando, y muy pocos de, haz las cosas bien. Y creo que ese es el principal problema. Es decir, si yo ahora salgo aquí con tus 70.000 seguidores en Instagram y digo, oye, que no pasa nada si te comes un Magnum, pues muchos se me van a tirar al cuello, y con razón, porque el mensaje que puede entender la gente es totalmente diferente al que yo intento dar, o el que tú quieres dar, o el que Ismael quiere dar, porque al final mucha gente va a utilizar como lo que nosotros digamos como excusa para seguir comiendo mal. Y queremos dejar claro eso, de que nosotros no estamos diciendo, oye, siempre y cuando entre en tus calorías, cómete lo que tú quieras. No.
nosotros estamos diciendo de que si tú estás 14 días seguidos comiendo bien y en un momento puntual tu madre hace una paella y te decide poner un postre, yo qué sé, una tarta de chocolate, esa comida que tú hagas no va a afectar a lo que tú has hecho los 14 días anteriores, ¿vale? Y creo que ese es el mensaje de en un momento puntual, por las circunstancias, no puedes estar mirando comida real, pues no pasa nada, ¿vale? Eso no va a afectar ni a tu salud, ni a tu composición corporal, ni básicamente a ningún marcador de lo que nos interesa. Perfecto, pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta y volvemos otra vez al entrenamiento para alternar un poquillo. Y una de las preguntas es cómo repartir el volumen de entrenamiento entre ejercicios. Un ejemplo, tenemos 20 series para trabajar la espalda y cómo las dividiríamos y después cómo afectaría esto al volumen que metes en musculatura agonista, como por ejemplo puede ser el bíceps. Es un poco complicado porque depende a quién le preguntes, mucha gente te va a decir que los ejercicios básicos cuentan para músculos accesorios. Por ejemplo, si yo hago 5 series de press banca, mucha gente va a contar esas 5 series como 5 series también de tríceps. Entonces, si tú, por ejemplo, haces 5 jalones en polea, pues ya has hecho 10 series en tríceps. Y la verdad es que a mí me gusta esa forma de pensar, porque al final y al cabo, si tú estás entrenando banca, estás reclutando fibras musculares del tríceps, por lo tanto, le estás haciendo trabajar. Ahora, el cómo dividirlo, no entiendo realmente a qué se refiere. Si hacerlo en un día o dividirlo o cómo hacer de ejercicio. Por ejemplo, no, en ejercicios, ¿cómo haces esa división de esas 20 series? Si metemos 10 series en un ejercicio y el resto la repartes en diferentes ejercicios, o un poco. Es una pregunta súper abierta, la verdad. Sí, digo, es que no. O sea, normalmente yo suelo trabajar a 3-4 series. No soy muy partidario de irme a series altas ni a hacer una serie. Y la verdad es que eso sí que es un poco crítica a algunos estudios, porque sí es verdad que se ha observado mayor grado de hipertrofia trabajando a 3 series versus una serie. Pero es que realmente nadie trabaja a una única serie de un grupo muscular. Entonces, sí que soy partidario de movernos en ese rango de 3 a 5 series por ejercicio. Porque en ese caso, si hace 20 series, pues sería básicamente hacer 4 ejercicios para el grupo muscular de espalda. No, es simplemente por reclutamiento. Es decir, sabemos que mientras más angulaciones metamos, con cabeza, con sentido, no, tampoco hay que meter 200.000, pero mientras más angulaciones y más diferentes angulaciones de fibra trabajemos, bueno, pues vamos a tener un mayor estímulo más global dentro del propio grupo muscular, ¿no? De ahí el hecho de que trabajemos en multitud de planos y de ejes, pues simplemente para buscar no solamente el crecimiento de la masa muscular, sino también la funcionalidad y la simetría, y por eso, ¿no? Por darle variedad de rango y de ángulos, planos y demás, ¿no? Y entonces, simplemente por eso, pues, debemos de cambiar de ejercicios, de plano y demás. Muchas veces cambiamos de ejercicio, pero no cambiamos de plano o cambiamos de ángulo, que muchas veces la gente no voy a cambiar el entrenamiento y cambia un ejercicio por otro que a lo mejor está trabajando exactamente en el mismo plano y en el mismo eje. Entonces no sería demasiado positivo, ¿no? No sé qué piensa Neko. Sí, yo aquí lo que pienso, empezando por aquí, es, bueno, tenemos la referencia del estudio de Fonseca y colaboradores del año 2014, que lo que hicieron fue meter todo el volumen de entrenamiento en un ejercicio básico para el cuádriceps o repartir ese volumen de entrenamiento en diferentes ejercicios. Y aquí lo que se vio es que las ganancias de masa muscular fueron mayores para el grupo que repartió el volumen de entrenamiento en diferentes ejercicios. Y eso está relacionado con lo que acabas de comentar, Ismael, de que al final estamos tocando diferentes ángulos, diferentes planos, y tenemos que entender que la hipertrofia al final es regional y segmental. O sea, al final un músculo puede crecer en diferentes segmentos y no siempre va a crecer de manera uniforme y en todos los lados igual. Entonces, si estamos metiendo diferentes estímulos con diferentes ejercicios, pues vamos a buscar, vamos a maximizar estas ganancias de masa muscular. Por el contrario, tampoco soy partidario de dividir el volumen de entrenamiento en 20.000 ejercicios, sino que como mucho tengamos por grupo muscular
4 o 5 ejercicios donde meter el volumen de entrenamiento. Y aquí sí que es verdad que si tuviéramos 20 series, yo la mitad de estas series las metería en ejercicios multiarticulares y tendría un ejercicio básico donde metería un tercio de estas series. Si, por ejemplo, estoy haciendo 20 series y estoy haciendo para trabajar la espalda, cojo un remo que como ejercicio básico, aquí metería un tercio de esas 20 series y donde empezaría a progresar en ese remo y luego el resto lo repartiría en los diferentes ejercicios. Luego con el tema relacionado con repartir el volumen de entrenamiento... No, este no es. ¿Cómo afectaría a la musculatura agonista? Yo aquí, por ejemplo, soy partidario de... dependiendo de cómo trabajemos esta musculatura agonista. Por ejemplo, si el mismo día que trabajo la espalda, trabajo después el bíceps, ese mismo día, esa misma sesión de entrenamiento, aquí sí tendría en cuenta las series que yo trabajo en la espalda para cómo afecta después a las series que meto al bíceps. Si lo trabajo en días independientes, el conteo de series lo haría de diferente manera. O sea, igual no el conteo de series, pero digamos que este volumen máximo que eres capaz de tolerar en esa sesión de bíceps va a ser menor que si la haces en una sesión aparte. Entonces, dentro de las series semanales, yo tendría en cuenta que si, por ejemplo, en este mesociclo el bíceps lo estoy entrenando con la espalda, en la misma sesión, siempre que entreno, por ejemplo, porque estoy entrenando tracciones, el volumen máximo recuperable de bíceps lo bajaría. Y si, por ejemplo, entrenándolo independientemente, el máximo volumen recuperable de bíceps está en 25 series, si el bíceps lo estoy entrenando con la espalda, el volumen máximo recuperable lo bajaría, en vez de a 25, por ejemplo, a 20 series, porque tengo un estímulo extra en la misma sesión. Y al final yo creo que tenemos que, aparte de entender en las series totales semanales, esto de las series totales semanales lo ponemos pues por tener un margen de tiempo, pero al final lo que tenemos que entender es que el estímulo que se da es en una sesión de entrenamiento y se da el principio de estímulo, recuperación, adaptación, con lo que hagamos en una sesión va a repercutir mucho a lo que va a pasar después. Entonces lo haría de esta manera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? De hecho, lo hago exactamente igual. Pues pasamos a la siguiente pregunta, si queréis. Venga. Y esta para vosotros dos, porque yo aquí estoy un poco más desactualizado, y es que en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, si hay diferencia en la pérdida de grasa con mujeres que no lo tengan. Bueno, ahí el especialista es Sergio, pero sí, simplemente por una... Bueno, él puede hablar mucho mejor que yo, pero simplemente porque van a tener una serie de, digamos, alteraciones metabólicas, como por ejemplo resistencia a la insulina y demás, y que además pueden tener problemas hormonales con andrógeno y demás, y bueno, van a tener alguna diferencia. Pero bueno, yo creo que aquí que hable yo no tiene mucho sentido porque Sergio es el especialista en eso. Sí, a ver, cuando hablamos de síndrome ovario poliquístico, la gente se cree que es un solo tipo de síndrome ovario poliquístico y ya está. Y realmente hay distintos fenotipos. Sabemos que hay incluso más de 10 fenotipos cuando hablamos del síndrome ovario poliquístico. Eso significa pues, que habrán algunas chicas que tengan hirsutismo o crecimiento del vello tanto en la zona de la cara como de brazos, otras chicas que tengan acné, otras que tengan pues, resistencia a la insulina, que suele ser una gran parte de ellas, pero no es algo que se ve en todas las chicas. O por lo menos depende mucho también del tipo de prueba que se hace, ya que se le suele mirar o bien testosterona total o testosterona libre, y sabemos que hay otros andrógenos en la mujer que también pueden intervenir en la sintomatología y que no se miran, ¿vale? Por ejemplo, muchos de los andrógenos sintetizados por las glándulas suprarrenales, pues sabemos que no se miran y que eso puede ser un factor de confusión porque puede tener andrógenos elevados y que salga como que tiene andrógenos dentro del rango. Y entonces, ¿qué se suele cursar con esto? Pues sabemos que suele ser esa resistencia a la insulina acompañado de esos niveles elevados de andrógeno, pues un aumento de la grasa abdominal. Suele ser más bien un patrón similar al almacenamiento que tendría un hombre, para que nos entendamos. Si cuesta más perder grasa corporal, sí y no. Sí, porque se ha observado que, por ejemplo, las mujeres con síndrome ovario poliquístico pues tienden a tener más atracones que las chicas que no lo sufren. Entonces ya está jugando con el balance calórico que hemos comentado anteriormente,
si estas ingestas desmesuradas en momentos puntuales te hacen salir del déficit calórico, obviamente te va a costar perder más la grasa corporal. Pero si hacemos un entrenamiento de alta intensidad o un entrenamiento de pesas acompañado de una dieta baja en carbohidratos, creo que la respuesta será muy, muy similar al de una chica normal, sin esta sintomatología. Bueno, pues creo que está respondida la pregunta y perfección. No sé si Isma tienes algo que añadir al respecto o... No, sí, exactamente lo mismo. Lo que dice Sergio, que además él es el especialista, pero sí, además, bueno, habría que diferenciar también muchas veces entre si la mujer es deportista o no es deportista, porque, por ejemplo, y corrígeme Sergio si me equivoco, porque la resistencia a la insulina es un clásico, ¿no?, dentro del síndrome de ovario poliquístico, pero si a lo mejor una chica que entrena fuerza y demás, pues no va a sufrir de esa resistencia a la insulina o no en una medida tan cuantificable. O, por ejemplo, ese aumento de la testosterona en mujeres deportistas pues podría ser incluso, de hecho lo es, algo positivo, ¿no? Cuando, sobre todo en deportes de fuerza y demás, ¿no? Ese aumento de la testosterona, de hecho muchas campeonas de deporte de fuerza y demás, pues tienen SOP, ¿no? No sé, Sergio, si tú corrígeme si me equivoco. Sí, de hecho hay como, se ha descubierto en los últimos años como un paso intermedio, que es el síndrome de ovario poliquístico morfológico, que son chicas que tienen quistes en sus ovarios, pero que no manifiestan ninguno de esos problemas. Y que se ha observado que si esa chica que tiene síndrome de ovario poliquístico morfológico no tiene buenos hábitos, pues si es sedentaria, come mal y tiene sobrepeso, a la larga acaba desarrollando SOP. Entonces ya nos dice de que el estilo de vida es mucho más importante que el problema en sí. Lo ha comentado Ismael. Si esa chica entrena y tiene un porcentaje de grasa bajo, su sensibilidad a insulina es bastante alta. Entonces no debe tener miedo a consumir carbohidratos. Perfecto, chicos. Pues yo creo que ha quedado muy claro y que las chicas que estén viéndonos o chicos que sean entrenadores también que estén viéndonos, pues pueden tener en cuenta todo esto. Entonces, para ir terminando un poco con esto, quiero lanzaros una pregunta relacionada con el tiempo, ¿no? De cuánto tiempo estar en volumen y cuánto tiempo estar en definición. Es una pregunta súper abierta. Esto variará dependiendo de si una persona tiene objetivos de competición o no tiene objetivos de competición, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que es una persona adolescente o que ya está entrada en su veintena y que dice, bueno, pues voy a ponerme a ganar masa muscular, pero no sé cuánto tiempo estar en volumen ni sé cuánto tiempo estar en definición. Pues te lo va a marcar tú. Bueno, lo va a marcar, es una pregunta súper abierta. Hay muchos factores que te lo van a marcar, porque si compites, pues te lo van a marcar las competiciones, pues también te lo va a marcar tu propio metabolismo, pero para una persona amateur y demás te lo va a marcar pues tu propio tejido adiposo y tu propio tejido muscular. Es decir, tú estarás en volumen. Si, por ejemplo, empiezas con un bajo porcentaje graso y empiezas en una etapa de volumen, puedes estar en volumen, porque tu objetivo es ganar masa muscular, pues puedes estar en volumen todo el tiempo que tú quieras, pero si obviamente vas cogiendo masa muscular, pues seguramente vayas ganando algo de grasa, y en el momento en el que superes cierto límite de tejido adiposo, lo más recomendable es no seguir subiendo. Digamos, bajar un poco durante un periodo de tiempo necesario, pues bajar un poco ese porcentaje graso, por diferentes, creo que lo comentamos cuando grabé el vídeo contigo, en Eco, todo esto, lo podéis ver en su canal. Y simplemente, bueno, pues bajar un poco el porcentaje graso y luego volver a seguir subiendo si el objetivo es ganar masa muscular. Ahora, si es una persona que tiene unos niveles aceptables, incluso altos de masa muscular, pero tiene un porcentaje graso muy, muy, muy elevado, obviamente la primera gran fase tiene que ser toda la pérdida de grasa, de esa grasa acumulada, antes de centrarse en ganar masa muscular. Uno de los principales errores que se cometen es empezar un programa de ganancia de masa muscular con unos porcentajes de grasa bastante altos. Por todos los motivos que comenté en tu vídeo, que para no alargar mucho no lo voy a comentar, pero es uno de los grasos errores, de los graves errores que se suelen cometer a la hora de, no hablo solo de la gente en sí, sino incluso propios nutricionistas e entrenadores que lo recomiendan, ¿no? Y eso es un error. Sergio, ¿algo que añadir? Sí, a ver, yo lo mismo que ha dicho Ismael, y solo puntualizar de que hay que tener cuidado porque la gente también recurre mucho a las fases de volúmenes de un mes o 2 meses, que en mi opinión no tienen sentido alguno
de ahora voy a estar 2 meses en definición y luego voy a estar 2 meses en volumen. Creo que la fase de volumen tiene que ser mucho más larga. No tener miedo de hacer 5 o 6 meses de volumen, sobre todo si ya eres un atleta avanzado y que sabes que el grado de hipertrofia que vas a conseguir va a ser mucho menor. Entonces, aparte lo comentado de Ismael, eso, que no hay que tener miedo a hacer fase de volumen larga, siempre y cuando no acabes muy tapado. Porque estoy viendo ahora el caso de gente que tiene un 13% de grasa y si no, es que yo quiero bajar, no pienses en el punto que vas a tener competición si vas a competir el año que viene y céntrate en ganar la mayor cantidad de masa muscular posible. Sí, además que nos encontramos los dos puntos opuestos, ¿no? Se puso de moda el bulking cerdil, el hecho de ganar masa muscular y daba igual la grasa, estoy en volumen, y te comía una granja entera de gallina y cerdo en un desayuno y daba igual la grasa que ganaba, ¿no? Eso se puso de moda en el culturismo de los años 80, todavía sigue estando de moda en ciertos círculos, pero también, como ha dicho Sergio, ahora también nos encontramos todo lo opuesto, ¿no? A esta persona que quiere ganar masa muscular, pero quiere ganarlo con un grado de definición, no sé, con un porcentaje graso máximo, ¿no? Y eso no es posible. Entonces empiezan a subir masa muscular y en cuanto ganan un pelín de grasa, están haciendo un mini cut, pues están recortando porque no quieren taparse esos abdominales, ¿no? Entonces siempre se mantienen igual. Realmente siempre están 2 kilos arriba, 2 kilos abajo, pero siempre se van manteniendo igual y van pasando los años y se mantienen igual, ¿no? Entonces, ahí coincido con Sergio también, que la ganancia de masa muscular es un proceso muy lento, mucho más lento que la pérdida de grasa. Por lo tanto, así a bote pronto, en una persona general, tendría que estar mucho más tiempo en volumen, obviamente, que en definición. De hecho, mientras menos tiempo esté en definición, mejor, porque significa que más tiempo está en volumen y mayor cantidad de masa muscular vas a ganar, que es lo que realmente cuesta. Pero siempre tenemos unos límites y unos topes, que son los que he comentado, en los que sí que deberíamos de cortar para reducir grasa si esta se nos va muy de madre, ¿no? Entonces, quitando esos topes que nos van a limitar, lo ideal es, mientras más tiempo esté en volumen, pues mucho mejor. Pues nada más que añadir a lo que habéis dicho. Al final está todo dicho y yo creo que este es el mensaje que tiene que quedar sobre este punto, que al final no es ponte un tiempo determinado, 5 meses y 5 meses a volumen y luego 3. Bueno, a no ser de que quieras estar todo fino para verano. Entonces ya las cosas cambian ahí para ir a la playa y que se vean los abs a muerte. Pero eso, que si lo que quieres a largo plazo, tener más masa muscular, estar más grande, piensa en que tienes que hacer una fase de volumen larga y no pasarte los límites. Y luego, antes de terminar, vamos a hacer una cosa diferente y es que yo os voy a mencionar un suplemento y vosotros me vais a decir sí o no en cuanto a efectivo. Y me vais a dar una razón, pero una razón corta. De sí, por esto y por esto. No, por esto y por esto. ¿Os parece bien? Venga, dale. Venga, HMB. No. ¿Por qué? Porque el público que se podría haber beneficiado es mínimo. A lo mejor algunas personas de avanzada edad, pero para el grupo en el que dirigimos es un desperdicio de dinero y centraría esa economía en otros suplementos. Ismael. Bueno, para llevarle la contraria a Sergio, iba a decir que sí. Obviamente, lo mismo que Sergio, en personas deportistas no, pero sí en personas ancianas con patologías que tienen elevado la degradación proteica y sí en sujetos que empiezan a entrenar porque tienen mucho daño muscular. Aún así, no recomiendo a nadie que antes de empezar a entrenar ya esté consumiendo HMB, no tiene ningún sentido. Entonces, para llevar la contraria a Sergio, digo sí, pero no en personas sanas deportistas. Personas que tengan patología, personas ancianas. ¿Vale? Vale, BCAAs. No. Y no porque justamente recientemente se publicó más estudios echando mierda encima a los BCAAs. Y mi opinión es que si vas a comprarte BCAAs, cómprate proteína whey. O sea, lo veo un desperdicio centrarte en 3 aminoácidos cuando puedes buscar una fuente mucho más completa como la proteína de suero. Ismael. Sí, lo mismo. No a los BCAAs porque sabemos que para que se estimule la síntesis proteica y de forma óptima se necesitan todos los aminoácidos,
los BCA son solo 3, la proteína de suero son BCA más todos los demás, entonces no tiene mucho sentido. Yo siempre digo que habiendo jamón ibérico, ¿para qué comprar mortadela, no? Entonces mejor proteína de suero que tomar BCA. Aparte de que tomar BCA lo que va a hacer es elevar mucho el propio ratio de estos aminoácidos, y sabemos que comparten el mismo transportador. O sea, los BCA son leucina, valina y isoleucina, comparten el mismo transportador a nivel intestinal que a nivel muscular, y si tomamos mucha cantidad de ellos, pues lo que vamos a hacer es incluso relancecer la propia activación de la síntesis proteica, porque van a competir por el mismo transportador y las concentraciones van a tardar más en llegar, ¿no? Entonces, BCAAs, no. Vale, y el último. Este no va a ser sí o no, sino elegir. Vais a tener que elegir uno u otro. De decir, vale, yo tengo 50 pavos para gastarme en este suplemento, en este otro, y tengo que elegir uno de los dos. Y me vais a decir a ver con cuál os quedaríais. ¿Hidrolizado de caseína o proteína de suero? Yo creo que proteína de suero, porque a no ser que tengas algún problema de digestión o incluso alguna intolerancia a la caseína, no le veo mucho sentido el gastarte el dinero en un hidrolizado. A día de hoy sabemos que no es tan importante la velocidad de absorción, sino qué va a hacer tu cuerpo con esos aminoácidos. Por eso muchos expertos, o incluso yo hace varios años lo comentaba, de combinar leche con proteína de suero, por el tema de la caseína y la proteína whey. Entonces, si tuviera dinero, me pediría el doble de proteína de suero en vez del hidrolizado. ¿Ismael? Yo igual que Sergio, exactamente igual. Me pillaría la proteína de suero y no el hidrolizado de caseína, porque además de por todo lo que ha dicho Sergio, en plan de la cinética de absorción no es tan influyente. El perfil, tenemos que saber que la proteína de suero pues, es un 23% más rica en leucina que la propia caseína, y que además, bueno, pues por otros motivos que no voy a entrar aquí, a nivel clínico, a nivel de salud, me gusta más la proteína de suero que la caseína. De hecho, la proteína de suero, aparte de todos los beneficios que ya se conocen, a nivel de salud y demás, pues es algo bastante interesante, como por ejemplo que sabemos que mejora los niveles de glutatión, que es un antioxidante endógeno, por muchos otros motivos, y me quedo con la proteína de suero. Pues muchísimas gracias. Buah, ha molado esta última parte, ha estado guapa. Para la próxima os la vuelvo a hacer con otros suplementos. Nada, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer teneros aquí otra vez, de nuevo. Y bueno, si queréis añadir algo más, ahora es el momento. Isma dirá que le sean en su Patreon, que se necesita para las vacaciones. No, pues yo nada, que si os molan estas mesas redondas y si tenemos tiempo, pues yo por mí encantado. Y bueno, aprovechad para decir que con estos dos cracks que hay delante, que son Eneco y Sergio, bueno, pues aparte de estas mesas redondas, pues seguramente haremos otras cosas bastante interesantes, algunos proyectos que tenemos que hablar durante el mes de agosto. Y nada, seguro que haremos grandes cosas juntos y nada, espero que os gusten. 1, 2, 3.